junio de 2011. Congreso de la República. Ley 1448 de 2011. Junio 10. Vigente hasta el 10 de junio de 2031, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Resumen de notas de vigencia. El Congreso de la República. Decreta. Título I. Disposiciones generales. Capítulo I. Objeto, ámbito y definición de víctima. Artículo primero. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 o de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Artículo segundo. Ámbito de la ley. La presente ley regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas de que trata el artículo 3 o de la presente ley, ofreciendo herramientas para que éstas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía. Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas harán parte de normas específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205 de la presente ley. Artículo 2A. Coordinación interinstitucional. Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley 2421 de 2024. El nuevo texto es el siguiente. Todas las disposiciones de esta ley orientadas a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado deberán contar con los instrumentos, mecanismos y procedimientos que apoyen el diálogo y la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades con competencia en el asunto. Este marco de colaboración deberá desarrollar instrucciones que apunten a la gestión en el marco de las capacidades institucionales y organizacionales de la oferta del Estado para la reparación integral de víctimas, aprovechando y optimizando la disponibilidad de recursos con suficiente claridad para la planificación, ejecución e implementación de las disposiciones de la Ley de Víctimas y sus modificaciones. Con este fin, todas las disposiciones de esta ley orientadas a la reparación integral de las víctimas deberán contemplar un marco de colaboración para el diálogo y la interoperabilidad de los sistemas de información entre las entidades competentes. Este marco deberá ser diseñado de manera conjunta por la Unidad para las Víctimas y la Red Nacional de Información, reconociendo su rol esencial en la coordinación de estas actividades. El marco de colaboración deberá incluir instrucciones detalladas para la gestión de recursos, la implementación de las disposiciones de la Ley de Víctimas y sus modificaciones y la articulación entre entidades del orden nacional y territorial, asegurando la transparencia y eficiencia en el proceso de reparación integral. La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas será responsable de coordinar y verificar la existencia y operatividad del marco de colaboración para cada ruta o proceso de reparación integral. Además, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con la UARIB, establecerá los lineamientos técnicos para la articulación y coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial para la paz, conforme a las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, la Ley 1448 de 2011 y sus modificaciones, así como los acuerdos de paz suscritos por el Estado colombiano. Todo esto se llevará a cabo con el objetivo de armonizar los esfuerzos del Estado, garantizando la integralidad y complementariedad de los modelos de justicia transicional y asegurando el cumplimiento del derecho constitucional a la paz. Notas de vigencia. Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley 2421 de 22 de agosto de 2024, por la cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones sobre reparación a las víctimas del conflicto armado interno, publicada en el Diario Oficial número 52.856 de 22 de agosto de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. Artículo 3. Víctimas. Artículo adicionado por el artículo 3 de la Ley 2421 de 2024. El nuevo texto es el siguiente. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño a sus derechos por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, incluyendo aquellas que se encuentran en el exterior, independientemente de su estatus migratorio en el país donde habita, si goza o no de medidas de protección internacional, refugio o asilo, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos o en los eventos de delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente, ocurridas con ocasión del conflicto
armado interno. Jurisprudencia vigencia. En criterio del editor, las sentencias emitidas contra los apartes del texto original de la Ley 1448 de 2011, aplican para los textos contenidos en este inciso. Corte Constitucional. La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la sentencia C-781/12, mediante sentencia C-462/13 de 17 de julio de 2013, magistrado ponente Dr. Mauricio González Cuervo. La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la sentencia C-781/12, mediante sentencia C-280/13 de 15 de mayo de 2013, magistrado ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla. La expresión ocurridas con ocasión del conflicto armado interno en letra itálica y subrayada declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-781/12 de 10 de octubre de 2012. Magistrada ponente doctora María Victoria Calle Correa. Destaca el editor. Por otra parte, en la sentencia T-253A, SIC, C-253A, de 2012, este tribunal precisó que, en el contexto del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, delincuencia común se define por oposición a con ocasión del conflicto, lo que confirma que corresponderá a los órganos competentes, la administración y los jueces en cada caso, establecer en la instancia de la aplicación de la ley en qué grupo se enmarca el evento bajo análisis, aplicando en caso de duda la interpretación que resulte más amplia para la protección de las víctimas, para la Corte la expresión con ocasión del conflicto armado, inserta en la definición operativa de víctima establecida en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, delimita el universo de víctimas beneficiarias de la ley de manera constitucional y compatible con el principio de igualdad, como quiera que quienes lleguen a ser consideradas como tales por hechos ilícitos ajenos al contexto del conflicto armado, aun cuando no sean beneficiarios de la Ley 1448 de 2011, pueden acudir a la totalidad de las herramientas y procedimientos ordinarios de defensa y garantía de sus derechos provistos por el Estado colombiano y su sistema jurídico. La expresión con ocasión del conflicto armado tiene un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. A esta conclusión se arriba principalmente siguiendo la ratio decidendi de la sentencia C-253A de 2012, en el sentido de declarar que la expresión con ocasión de alude a una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado. Esta conclusión también es armónica con la noción amplia de conflicto armado que ha reconocido la Corte Constitucional a lo largo de numerosos pronunciamientos en materia de control de constitucionalidad, de tutela, y de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la cual, lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite a las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, ha sido interpretada en un sentido amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto armado interno colombiano. La expresión por hechos ocurridos, en letra itálica declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-253/12 de 29 de marzo de 2012, magistrado ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, estarse a lo resuelto en la sentencia C-250/12, aparte subrayado a partir del 1 de enero de 1985 declarado exequible, por los cargos analizados por la Corte Constitucional mediante sentencia C-250/12 de 28 de marzo de 2012, magistrado ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad o de crianza, primero civil de la víctima directa, en el momento de los hechos y, cuando a ésta se le hubiere dado muerte, estuviere desaparecida, hubiese sido secuestrada o hubiese sufrido un daño como consecuencia de crímenes de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario o al derecho internacional de los derechos humanos. A falta de estas, los serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad. Los miembros de la fuerza pública que en cumplimiento de su deber legal sufran vulneraciones a sus derechos por infracciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, y sus familias en los términos del presente artículo. Los niños, niñas o adolescentes que hayan sido reclutados ilícitamente siendo menores de edad y que se hayan desvinculado siendo menores de edad por grupos armados organizados al margen de la ley. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Parágrafo primero. Cuando los miembros de la fuerza pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tenga derecho de acuerdo con el régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley. En
caso de determinarse que se encuentra por fuera de la cobertura del régimen especial aplicable, tendrán derecho a todas las medidas de reparación integral contempladas en la mencionada ley, incluida la indemnización económica. Jurisprudencia vigencia. También serán reconocidos como víctimas dentro del régimen especial establecido para los miembros de la fuerza pública, aquellos ciudadanos que durante la prestación servicio militar obligatorio o voluntario hayan sufrido daños con ocasión del conflicto armado, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Si bien la reparación económica de las víctimas miembros de la fuerza pública está a cargo del régimen especial, esto no es causal para que se les niegue el acceso a los otros derechos contenidos en la presente ley en igualdad de condiciones a todas las demás víctimas del conflicto armado. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, dentro de los 4 meses siguientes a la promulgación de la presente ley, reglamentará un programa especial y diferencial que fortalezca las medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas que pertenecieron o pertenecen a la fuerza pública, incluyendo a la población referida en el inciso precedente. La reglamentación de que trata el inciso anterior deberá contener como mínimo la fecha de ocurrencia del hecho victimizante y la fecha de vinculación y o desvinculación de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de determinar la cobertura del régimen especial de los miembros de la fuerza pública como víctimas del conflicto armado. Asimismo, se creará una mesa de trabajo con la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, el Ministerio de Defensa Nacional y la Defensoría del Pueblo para reglamentar las medidas de reparación a miembros de la fuerza pública y la policía cuando sean víctimas conforme a lo señalado en el artículo 3 de la presente ley. Adicionalmente, en lo relacionado con hechos de homicidio, secuestro y desaparición forzada en miembros de la fuerza pública exentos del régimen especial y aquellos ciudadanos que se encuentren prestando o hayan prestado el servicio militar obligatorio o voluntario, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir las ayudas y al restablecimiento del derecho por la afectación de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Parágrafo 2. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, excepto quienes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad. Jurisprudencia vigencia. En criterio del editor, las sentencias emitidas contra el inciso primero del párrafo segundo del texto original de la Ley 1448 de 2011, aplican para los textos contenidos en este inciso. Corte Constitucional. Inciso primero del parágrafo segundo declarado exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-253 a 12 de 29 de marzo de 2012, magistrado ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Destaca el editor. No obstante lo anterior, la Corte estima necesario hacer algunas consideraciones especiales sobre los niños y niñas reclutados a la fuerza por los grupos armados ilegales, quienes, en razón de tal constreñimiento, podrían llegar a tener la categoría de víctimas, en las condiciones establecidas en la ley, el derecho internacional de los derechos humanos y en la forma que se ha establecido en la jurisprudencia constitucional. Así, la Corte ha puntualizado que el derecho internacional humanitario, claramente aplicable al conflicto armado interno colombiano, obliga al Estado a proporcionar a los niños, niñas y adolescentes una especial protección frente a las graves violaciones de sus derechos fundamentales derivadas de la confrontación. Ha destacado la corporación que los niños, niñas y adolescentes están expuestos a riesgos especiales en el marco del conflicto armado verbi gratia a los riesgos, y, de ser víctimas de crímenes individual y deliberadamente cometidos contra su vida e integridad personal por los actores armados, y, de reclutamiento forzado por los grupos armados ilegales. 3. De ser víctimas excesivamente frecuentes de minas antipersonal y material bélico sin explotar, y, de ser incorporados a los comercios ilícitos que soportan a los grupos armados ilegales. V. De ser víctimas de los alarmantes patrones de violencia sexual contra niñas y adolescentes y también contra niños, y, b. De soportar las estrategias de control social de los grupos armados ilegales que operan en amplias zonas del país, las cuales llevan implícitas pautas de control que restringen y ponen en riesgo a los menores de 18 años. Ha dicho también la Corte que es un hecho comprobado que el reclutamiento forzado de menores de edad, niños, niñas y adolescentes es una práctica criminal en la que incurren en forma extensiva, sistemática y habitual los grupos armados ilegales que toman parte del conflicto armado en Colombia, tanto guerrillas como paramilitares. En ese contexto, el alcance de la ley es el de que los menores desmovilizados en condición de tales son reconocidos per se como víctimas. Cuando la desmovilización sea posterior a la mayoría de edad, no se pierde la condición de víctima, derivada, en primer lugar, de la circunstancia del reclutamiento forzado, pero en ese caso se impone acreditar ese hecho y acceder los programas especiales de desmovilización y de reinserción, en los cuales será preciso que se adelante una política diferencial, que tenga en cuenta la situación de los menores
y las limitaciones que tienen para abandonar los grupos a margen de la ley. Por las anteriores consideraciones, no están llamados a prosperar los cargos contra el parágrafo segundo del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 que tienen que ver con la violación del derecho a la igualdad y el déficit de protección que en criterio de los demandantes se derivarían de la condición que supedita el acceso a los beneficios especiales contenidos en la ley, al hecho de que la desmovilización de los niños, niñas o adolescentes integrantes de los grupos armados organizados la margen de la ley se haya producido mientras eran menores de edad. Subraya el editor. Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o el familiar en primer grado de consanguinidad, de crianza o primero civil, de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos. Parágrafo tercero. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. Parágrafo cuarto. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1 de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, las cuales serán plurales conforme al hecho delictivo ocurrido que determinó el daño, esto como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. Jurisprudencia vigencia. En criterio del editor, las sentencias emitidas contra el parágrafo cuarto del texto original de la Ley 1448 de 2011, aplican para los textos contenidos en este parágrafo 6, Corte Constitucional. Apartes subrayados del parágrafo cuarto declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-253 a 12 de 29 de marzo de 2012, magistrado ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la presente ley, creará una ruta especial para las personas acreditadas como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, así como también a quienes hayan tenido ese reconocimiento por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. VPD. Parágrafo quinto. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo 3, común a los convenios de Ginebra de 1949, el ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley. Parágrafo sexto. Para los efectos de la presente ley, se consideran víctimas a todas las personas que sufran desplazamiento y confinamiento de manera individual o colectiva, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación aplicable. Jurisprudencia vigencia. En criterio del editor, las sentencias emitidas contra el parágrafo tercero del texto original de la Ley 1448 de 2011, aplican para este parágrafo 6, Corte Constitucional. Parágrafo tercero declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-253 a 12 de 29 de marzo de 2012, magistrado ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Destaca el editor. De este modo, en cuanto a la exclusión que se deriva del parágrafo tercero del artículo 3 o de la Ley 1448 de 2011 se inscribe dentro del objetivo general de la ley, que la Corte encuentra ajustado a la Constitución, y en la medida en que la misma no tiene un contenido discriminatorio, la Corte habrá de declarar su exequibilidad, sin perjuicio de la observación conforme a la cual, en la aplicación de la misma habrá de atenderse a criterios objetivos en orden a establecer si la conducta a partir de la cual alguien pretende que se le reconozca la condición de víctima para los efectos de la ley, se encuadra o no en el ámbito del conflicto armado interno. Precisa la Corte que, en todo caso, los daños originados en las violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos cometidas por actores armados con estructura militar o dominio territorial, como consecuencia de acciones que guarden una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado, podrán ser invocados por sus víctimas, en los términos de la Ley 1448 de 2011, para los fines en ella previstos, previa la demostración respectiva. Parágrafo séptimo. Para los delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente ocurridos con ocasión del conflicto armado, serán objeto únicamente de reparación colectiva. Parágrafo octavo. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, reglamentará el reconocimiento o estatus de víctima para la familia de crianza. En todo caso, la acreditación de la familia de crianza debe ser previa a la declaración del hecho victimizante. Notas de vigencia. Artículo adicionado por el artículo 3 de la Ley 2421
21 de 22 de agosto de 2024, por la cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones sobre reparación a las víctimas del conflicto armado interno, publicada en el Diario Oficial número 52.856 de 22 de agosto de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. Jurisprudencia vigencia. Inciso primero original. Corte Constitucional. La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la sentencia C-781-12, mediante sentencia C-462-13 de 17 de julio de 2013, magistrado ponente Dr. Mauricio González Cuervo. La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la sentencia C-781-12, mediante sentencia C-280-13 de 15 de mayo de 2013, magistrado ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla. La expresión ocurridas con ocasión del conflicto armado interno en letra itálica y subrayada declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-781-12 de 10 de octubre de 2012. Magistrada ponente doctora María Victoria Calle Correa. Destaca el editor. Por otra parte, en la sentencia T-253A, SIC, C-253A, de 2012, este tribunal precisó que, en el contexto del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, delincuencia común se define por oposición a con ocasión del conflicto, lo que confirma que corresponderá a los órganos competentes, la administración y los jueces en cada caso, establecer en la instancia de la aplicación de la ley en qué grupo se enmarca el evento bajo análisis, aplicando en caso de duda la interpretación que resulte más amplia para la protección de las víctimas. Para la Corte la expresión con ocasión del conflicto armado, inserta en la definición operativa de víctima establecida en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, delimita el universo de víctimas beneficiarias de la ley de manera constitucional y compatible con el principio de igualdad, como quiera que quienes lleguen a ser consideradas como tales por hechos ilícitos ajenos al contexto del conflicto armado, aun cuando no sean beneficiarios de la Ley 1448 de 2011, pueden acudir a la totalidad de las herramientas y procedimientos ordinarios de defensa y garantía de sus derechos provistos por el Estado colombiano y su sistema jurídico. La expresión con ocasión del conflicto armado tiene un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. A esta conclusión se arriba principalmente siguiendo la ratio decidendi de la sentencia C-253A de 2012, en el sentido de declarar que la expresión con ocasión de alude a una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado. Esta conclusión también es armónica con la noción amplia de conflicto armado que ha reconocido la Corte Constitucional a lo largo de numerosos pronunciamientos en materia de control de constitucionalidad, de tutela, y de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la cual, lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite a las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, ha sido interpretada en un sentido amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto armado interno colombiano. La expresión por hechos ocurridos, en letra itálica declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-253A-12 de 29 de marzo de 2012, magistrado ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, estarse a lo resuelto en la sentencia C-250A-12, aparte subrayado a partir del 1 de enero de 1985 declarado exequible, por los cargos analizados por la Corte Constitucional mediante sentencia C-250A-12 de 28 de marzo de 2012, magistrado ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Inciso segundo original. Apartes subrayados declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-05212 de 7 de febrero de 2012, magistrado ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla. En el entendido de que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido un daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo. Parágrafo primero original. Aparte subrayado declarado exequible, por el cargo analizados, por la Corte Constitucional mediante sentencia C-161A-16 de 17 de marzo de 2016, magistrado ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. En todo caso, aclaró, que la aplicación de un régimen especial respecto de la reparación administrativa no quiere decir que el personal de las fuerzas militares y de la Policía Nacional esté limitado en su derecho a la reparación integral en sus 5 componentes, de modo que cualquier daño que no sea cubierto por el régimen especial, podrá ser reclamado por vía de la acción judicial de reparación. Apóstrofo, inciso primero del parágrafo segundo. Inciso primero del parágrafo segundo declarado exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-253A-12 de 29 de marzo de 2012, magistrado ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Destaca el editor. No
No obstante lo anterior, la Corte estima necesario hacer algunas consideraciones especiales sobre los niños y niñas reclutados a la fuerza por los grupos armados ilegales, quienes, en razón de tal constreñimiento, podrían llegar a tener la categoría de víctimas, en las condiciones establecidas en la ley, el derecho internacional de los derechos humanos y en la forma que se ha establecido en la jurisprudencia constitucional. Así, la Corte ha puntualizado que el derecho internacional humanitario, claramente aplicable al conflicto armado interno colombiano, obliga al Estado a proporcionar a los niños, niñas y adolescentes una especial protección frente a las graves violaciones de sus derechos fundamentales derivadas de la confrontación. Ha destacado la corporación que los niños, niñas y adolescentes están expuestos a riesgos especiales en el marco del conflicto armado verbi gratia a los riesgos, y, de ser víctimas de crímenes individual y deliberadamente cometidos contra su vida e integridad personal por los actores armados, y, de reclutamiento forzado por los grupos armados ilegales. 3. De ser víctimas excesivamente frecuentes de minas antipersonal y material bélico sin explotar, y, de ser incorporados a los comercios ilícitos que soportan a los grupos armados ilegales. V. De ser víctimas de los alarmantes patrones de violencia sexual contra niñas y adolescentes y también contra niños, y, b. de soportar las estrategias de control social de los grupos armados ilegales que operan en amplias zonas del país, las cuales llevan implícitas pautas de control que restringen y ponen en riesgo a los menores de 18 años. Ha dicho también la Corte que es un hecho comprobado que el reclutamiento forzado de menores de edad, niños, niñas y adolescentes es una práctica criminal en la que incurren en forma extensiva, sistemática y habitual los grupos armados ilegales que toman parte del conflicto armado en Colombia, tanto guerrillas como paramilitares. En ese contexto, el alcance de la ley es el de que los menores desmovilizados en condición de tales son reconocidos per se como víctimas. Cuando la desmovilización sea posterior a la mayoría de edad, no se pierde la condición de víctima, derivada, en primer lugar, de la circunstancia del reclutamiento forzado, pero en ese caso se impone acreditar ese hecho y acceder los programas especiales de desmovilización y de reinserción, en los cuales será preciso que se adelante una política diferencial, que tenga en cuenta la situación de los menores y las limitaciones que tienen para abandonar los grupos a margen de la ley. Por las anteriores consideraciones, no están llamados a prosperar los cargos contra el parágrafo segundo del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 que tienen que ver con la violación del derecho a la igualdad y el déficit de protección que en criterio de los demandantes se derivarían de la condición que supedita el acceso a los beneficios especiales contenidos en la ley, al hecho de que la desmovilización de los niños, niñas o adolescentes integrantes de los grupos armados organizados la margen de la ley se haya producido mientras eran menores de edad. Subraya el editor. Inciso segundo del parágrafo 2. La Corte Constitucional se declaró inhibida de fallar sobre este inciso segundo del parágrafo 2 por ineptitud de la demanda mediante sentencia C-253 a 12 de 29 de marzo de 2012, magistrado ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Parágrafo 3. Parágrafo tercero declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-253 a 12 de 29 de marzo de 2012, magistrado ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Destaca el editor. De este modo, en cuanto a la exclusión que se deriva del parágrafo tercero del artículo 3 o de la Ley 1448 de 2011 se inscribe dentro del objetivo general de la ley, que la Corte encuentra ajustado a la Constitución, y en la medida en que la misma no tiene un contenido discriminatorio, la Corte habrá de declarar su exequibilidad, sin perjuicio de la observación conforme a la cual, en la aplicación de la misma habrá de atenderse a criterios objetivos en orden a establecer si la conducta a partir de la cual alguien pretende que se le reconozca la condición de víctima para los efectos de la ley, se encuadra o no en el ámbito del conflicto armado interno. Precisa la Corte que, en todo caso, los daños originados en las violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos cometidas por actores armados con estructura militar o dominio territorial, como consecuencia de acciones que guarden una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado, podrán ser invocados por sus víctimas, en los términos de la Ley 1448 de 2011, para los fines en ella previstos, previa la demostración respectiva. Parágrafo 4. Apartes subrayados del parágrafo cuarto declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-253 a 12 de 29 de marzo de 2012, magistrado ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Legislación anterior. Texto original de la Ley 1448 de 1911. Artículo 3. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Apartes subrayados condicionalmente exequibles,
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, los serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Parágrafo primero. Cuando los miembros de la fuerza pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley. Parágrafo segundo. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad. Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos. Parágrafo tercero. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. Parágrafo cuarto. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1 de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. Parágrafo quinto. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero, común a los convenios de Ginebra de 1949, el ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley.